Fundamento del orden social por Rosa John Rushdoony. Capítulo 2. Nicea. La historia versus la imaginación. Contrario al cristianismo bíblico, todas las demás religiones tratan de imponer una idea sobre la historia y de hacer que esa idea sea hecha realidad. El humanismo sostiene una fe en el hombre, en la fraternidad y en la igualdad. El mundo real y la historia no dan ninguna evidencia de cualquier cosa digna de confianza en el hombre. Ninguna prueba de fraternidad y la igualdad. El propósito del humanismo es lograr estos objetivos y convertir a la historia según esos objetivos. La esencia del Islam es un orden político, y el propósito de los musulmanes es propiamente el logro de el gobierno de Dios, entre comillas, en y a través de un orden político. El papel de Mahoma era religioso, precisamente porque era político hasta la médula. Además, las religiones no cristianas son fundamentalmente políticas y se derivan del concepto de un orden político divino, un orden que es en sí mismo la fuente de la moralidad y de la religión. El budismo se sostiene de principio a fin en el relativismo, ya que nada es fundamental y todas las cosas son relativas. El camino es igualmente el desprecio de la vida y del control político de la vida sin tener en cuenta el bien y el mal, es decir, el desprecio de la vida política, dando como resultado una marcada hostilidad hacia la historia, en tanto que la historia viene de la mano de Dios. Tiene un sentido y una dirección predeterminada y se mueve hacia un propósito que no ha sido ni decretado por el hombre, ni propicio para el pecado del hombre. Como resultado, el hombre se rebela contra la historia. El hombre se enfrenta en contra de la historia con la imaginación de su corazón caído. Un buen ejemplo de esta guerra contra la historia es el gnosticismo. El gnosticismo trató de destruir su enemigo, el cristianismo bíblico, desde dentro. Se ofreció un lugar para Cristo en sus sistemas, pero solo para negar a Cristo. Por lo tanto, Scott señaló: los gnósticos enseñaban tres dioses, el absoluto, que se ha revelado por medio de Cristo, el demiurgo, el creador del mundo, y el mundo mismo. La importancia de esta trinidad entre comillas es evidente. El absoluto y el demiurgo son opuestos que se anulan entre sí para que el mundo, o más correctamente el hombre, se levante como el único Dios verdadero. Ninguna divinidad exclusiva se permite para Jesús. En lugar de esto, su deidad se hizo una divinidad común idealmente a todos los hombres. Por lo tanto, Marcus, un gnóstico contemporáneo un poco mayor que San Irineo, parodió el credo cristiano en su círculo de seguidores. El credo marcosiano es citado por Irineo. En el bautismo se dice sobre ellos: en el nombre del desconocido Padre del universo, en verdad la Madre de todos, en aquel que descendió sobre Jesús, en la unión y redención y comunión en los poderes. El propósito de este credo era simplemente abrir la divinidad al hombre. Afirmaba el Padre, pero solo como el desconocido, y el Espíritu Santo como fuente de la divinidad para todos, y Jesús, pero solo como uno de los muchos hombres que se ganan la divinidad. Para los marcosianos, la salvación era el conocimiento, porque ellos afirman que el hombre interior y espiritual es redimido por medio del conocimiento y que ellos, después de haber adquirido el conocimiento de todas las cosas,
Se destacan a partir de entonces por no tener necesidad de nada más. Este es, pues, el verdadero conocimiento. Este conocimiento no era el conocimiento de la revelación de Dios en las Escrituras. Era esencialmente autoconocimiento. El conocimiento marcosiano llevó a los creyentes a decir: porque yo derivo de aquel que es preexistente, y vengo otra vez a mi propio lugar de donde salí. De tal manera que el verdadero conocimiento y la salvación del hombre es asentir a su imaginación y declararse a sí mismo divino. Normalmente, sin embargo, el gnosticismo no se conforma con la formulación de credos. Los credos obviamente revelaron su separación, así como la hostilidad hacia la fe cristiana. Era mucho más eficaz afirmar el credo de los apóstoles y reinterpretarlo en términos del gnosticismo. Esto, desde el gnosticismo a través de la neoortodoxia, ha sido un método favorito de herejía. El gnosticismo era en esencia el humanismo, la glorificación del hombre. En el humanismo, el hombre se hace definitivamente fundamental al socavar la fundamentalidad de Dios. Entre más imprecisa se hicieron la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, más claramente surgió el hombre como el soberano y el orden del hombre como el orden fundamental. En el arrianismo y el semi-arrianismo, este humanismo habló en la Iglesia usando el lenguaje del credo de los apóstoles, pero reinterpretando las palabras para darle un nuevo contexto. El propósito subversivo del arrianismo ha sido citado por Singer. El arrianismo no era tanto el producto de un intento imprudente y equivocado de utilizar la filosofía clásica para explicar las doctrinas bíblicas, ya que era un esfuerzo deliberado para interpretar el cristianismo en términos filosóficos y convertirlo en una especie de filosofía religiosa. Los orígenes últimos de esta herejía se encuentran principalmente en el platonismo y la filosofía de Filón. Pero algunos estudiosos profesan ver también algunas cepas de esta en Aristóteles. Los 3 puntos principales del arrianismo fueron: en primer lugar, Cristo fue un ser creado; en segundo lugar, Él no fue eternamente existente; y en tercer lugar, Cristo no era de la misma esencia con el Padre. La fe ortodoxa insiste en que Cristo fue primero, engendrado, no creado; en segundo lugar, engendrado antes de todos los mundos; y en tercer lugar, Cristo es de la misma esencia con el Padre. Arrio, presbítero de Alejandría, manifestó su posición en su Talia. Dios mismo, entonces, en su propia naturaleza, es inefable por todos los hombres. Igual o como Él mismo no hay ninguno, ni uno que sea semejante en gloria. Y nosotros lo llamamos no generado, por aquel que es generado por naturaleza. Le alabamos como aquel sin comienzo por aquel que tiene un principio, y le adoramos como eterno, por aquel con el tiempo ha llegado a ser. Él no comenzado hizo al Hijo, y el comenzado de las cosas que se originaron, y procedió a hacerlo su propio Hijo por adopción. Él no tiene nada propio de Dios en la subsistencia propia, porque Él no es igual, ni uno en esencia con Él. Dios es sabio porque Él es el maestro de la sabiduría. Hay plena prueba de que Dios es invisible a todos los seres, tanto a las cosas que son por medio del Hijo y al Hijo. Él es invisible. Lo diré expresamente, como por el Hijo se ve lo invisible, por ese poder por el cual Dios ve en su propia medida. El Hijo soporta poder ver al Padre, de manera legal. Así hay una triada, no en la igualdad de gloria, no entremezclándose entre sí con su subsistencia, uno más glorioso que el otro en su gloria hasta la inmensidad. Distinto del Hijo en esencia es el Padre, porque Él no tiene principio. Entiéndase que la moneda era, pero la diada no era,
antes que fuese en la existencia. De ello se desprende inmediatamente que, aunque el Hijo no era, el Padre era Dios. Por lo tanto, el Hijo, sin serlo, porque era primero en la voluntad del Padre, es Dios unigénito y es ajeno a Dios. La sabiduría existió como sabiduría por voluntad de Dios sabio. De ahí que Él se le concibe en innumerables concepciones: espíritu, poder, la sabiduría, la gloria de Dios, la verdad y la luz. Uno igual al Hijo. El superior es capaz de engendrar, pero Él no es capaz de ser uno más excelente o superior o más grande. Por la voluntad de Dios el Hijo es lo que es y todo lo que Él es. Y cuando y desde que Él fue, desde entonces Él ha subsistido de Dios. Él, siendo un Dios fuerte, alaba en su grado al superior, pero decirlo en pocas palabras, Dios es inefable para su Hijo, porque Él es para sí mismo lo que es decir, inefable. Así que el Hijo nada sabe hablar de lo que se llama asimilable, porque es imposible que investigue al Padre, quien es por sí mismo, porque el Hijo no conoce su propia esencia, pues siendo Hijo, Él realmente existió por la voluntad del Padre. ¿Qué argumento permite entonces que el que procede del Padre debe conocer a su propio progenitor de manera integral? Porque es claro que no le es posible concebir o tener una idea de cómo es el no comenzado, para él que tuvo un comienzo. Al analizar el Talia de Arrio, en primer lugar, esta afirmación en efecto no solo elimina a Cristo, sino a Dios también. Dios es incognoscible, incluso a Cristo, quien es el mayor de todas las criaturas. Un Dios que es tan incognoscible y que no puede revelarse a sí mismo es pues un Dios irrelevante debido a su incoherencia radical. A pesar de toda la glorificación efusiva de Dios por Arrio, en efecto, tanto aquí como en su carta al obispo Alejandro, Arrio está eliminando a Dios, excepto como un concepto limitado. Vivo o muerto, el Dios de Arrio es irrelevante. En segundo lugar, Cristo es eliminado por Arrio. A pesar de que lo llamó lo más grande de las criaturas, Él sigue siendo una criatura. El Jesús de Arrio no puede conocer a Dios y por lo tanto no lo puede revelar. Y aunque Jesús de Arrio no pueden ser superados, es decir, su Dios no puede crear uno superior. Todavía puede crear uno equivalente al Hijo. La puerta está así de par en par abierta a otros hijos de Dios para clasificarse igualmente a la altura de Dios. Y por su puntualidad en la historia, situarse en un rango más alto que Jesús con los hombres. Por lo tanto, no solo Dios el Padre es eliminado, sino también Dios el Hijo. Y debido a que no puede haber, por definición, otro igual a Dios, Dios el Espíritu Santo es eliminado. Y este Dios incognoscible y no revelado siendo irrelevante, el hombre se coloca esencialmente solo como su propio Dios. En tercer lugar, la Biblia también se elimina. Un Dios incoherente no puede revelarse. Una revelación, ya sea en Cristo o en la Biblia, se descarta. ¿Cómo puede un Dios ser declarado cuando, por definición, está más allá de autodeclaración, ya sea en su Hijo o en su palabra? El Dios de Arrio, como el hombre, no tiene plena conciencia de sí mismo. Su propio ser está lleno de facticidad bruta y llena de caos. En efecto, porque Él es para sí mismo lo que Él es decir, inefable. En cuarto lugar, la respuesta bíblica al problema de la unidad y la pluralidad es negada. En el Dios Trino, un solo Dios en tres personas. Hay una ultimidad igual de la unidad y la pluralidad. Unidad y particularidad son igualmente importantes. Arrio reiteró el énfasis pagano en la unidad y que la unidad era el imperio. En todas partes, el estatismo pagano encontró que el arrianismo es una doctrina ideal
y durante algunos siglos el arrianismo floreció en Europa como la fe establecida. En nombre del cristianismo, el arrianismo estableció el anticristianismo. Al profesar el cristianismo arriano, los gobernantes podían prohibir u oponerse a la ortodoxia cristiana como subversiva. En quinto lugar, analizando este hereje, como ya es evidente, el arrianismo era humanismo y estatismo. Era una fe popular entre los gobernantes, ya que hizo posible la continuación de la exaltación pagana del Estado como el orden divino humano y de la política como el camino de la salvación. El emperador Constantino el Grande, con su preocupación esencialmente romana de la religión, se volvió pronto al apoyo del arrianismo. Una de sus victorias, un follis, moneda de bronce hacia el año 307-308, tiene en el anverso la cabeza de Constantino y en el reverso el sol Dios. Para el imperio la puerta estaba abierta a Jesús como la gran criatura de Dios, pero también abierta a muchas otras criaturas divinas. Todo al servicio de la unificación del imperio romano como el orden divino humano. Los obispos arrianos fueron así ineludiblemente estatistas en su orientación y la fe. Para ellos, el imperio era el orden verdadero de Dios y el emperador la manifestación real de Dios y del poder en la tierra. En el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, la batalla se libró sobre las palabras clave, homoousion, siendo de la misma esencia, es decir, con el Padre, y homoiousion, de igual esencia. El compromiso semi-arriano, diseñado para dar una apariencia de ortodoxia, mientras que esencialmente destruye la ortodoxia. Gibbon trató la diferencia entre las posiciones con desprecio. Su odio de la ortodoxia está claramente inocultable. En una nota muy conocida, Gibbon observa: yo no puedo dejar de recordarle al lector que la diferencia entre el homoousion y el homoiousion es casi invisible para el ojo teológico más fino. No se puede dejar pasar esto como simple ignorancia. Gibbon sabía lo que estaba en juego, y su lealtad era con el estatismo, como la esperanza del hombre. El triunfo de la ortodoxia en Nicea tuvo una enorme importancia. Schaff observó: el concilio de Nicea es el evento más importante del siglo IV, y su victoria intelectual sin sangre sobre un peligroso error es de mucha mayor trascendencia para el progreso de la civilización verdadera que todos los triunfos sangrientos de Constantino y de sus sucesores. Los comentarios de Leith también son importantes. Teológicamente, la afirmación de que el Hijo es solamente como Dios socava la convicción de la comunidad cristiana sobre el carácter definitivo de Jesucristo. La afirmación de que Él era como Dios presupone algún criterio para determinar si Él era Dios y el grado en que Él era como Dios. Esto, además, dejó abierta la posibilidad de que podría aparecer otra persona que fuera más como Dios. El cristianismo sería solo una de las muchas religiones posibles. Si Dios mismo se encarnó en Jesucristo, entonces esta es la palabra final. No hay nada más que decir. La importancia cultural de la teología de Nicea se revela en la disposición de los políticos imperialistas para ser arrianos. El imperialismo como estrategia política era más compatible con la idea de que Jesucristo es algo menos que la palabra plena y absoluta de Dios. El credo de Nicea, en su forma original, según Eusebio de Cesarea, dice lo siguiente: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, engendrado, no hecho, siendo de la misma naturaleza del Padre, porque en todas las cosas fueron creadas en los cielos y en la tierra,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Se encarnó, se hizo hombre, padeció, resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo, los que dicen, hubo un tiempo en que Él no era, y que Él no era antes de ser engendrado, y que Él fue hecho de la nada, creado, o que dicen que Él es de otra hipóstasis, o de otra sustancia, que el Padre, o que el Hijo de Dios es creado, que Él es mutable, o sujeto a cambio. La Iglesia Católica Universal los anatemiza, lo considera anatema. Como se trataba de un concilio ecuménico, fue usada la lectura del griego, creemos. Pero la versión occidental fue cambiada a yo creo. Concilios posteriores y su uso dio lugar a una formulación más clara en los puntos del credo y para la lectura estándar del credo en el uso occidental. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible e invisible. Y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y fue encarnado por el Espíritu Santo de la Virgen María y se hizo hombre. Y fue crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y al tercer día resucitó según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria, a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por los profetas, y creo en una católica Iglesia apostólica. Reconozco un solo bautismo para el perdón de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como es evidente, el credo niceno es una expansión del credo de los apóstoles, una defensa del credo de los apóstoles por el mal uso de la reinterpretación. En su forma actual se incorpora el trabajo de los consejos posteriores, incluyendo el de Calcedonia. La adición posterior más importante es la cláusula del filioque, es decir, la proporción del Espíritu Santo del Hijo. Los elementos persistentes de subordinacionismo fueron eliminados de este modo en Occidente. La cláusula fue rechazada en el Este. Por medio de esta cláusula se declaró la plena igualdad del Padre y del Hijo. La Trinidad es un solo Dios en tres personas, sin subordinación de sustancia o ser de una persona a la otra, sino solo en términos de economía u operación. Arrio, después de Nicea, recuperó el poder a través de la influencia política. En su retirada, Alejandro I de Alejandría, con lágrimas se postró en el sagrario y pidió en oración: si Arrio viene mañana a la iglesia, llévame lejos y no me dejes perecer con el culpable. Pero si tienes compasión por la iglesia como tú la compadeces, expulsa lejos a Arrio, para que no entre acá y con él entre la herejía. A la mañana siguiente, en su procesión triunfal a la iglesia, para ser consagrado formal y públicamente con la autoridad imperial, Arrio se detuvo de repente y salió de la procesión a causa de un dolor gástrico. Después de esperar un tiempo, sus seguidores investigaron y encontraron que el viejo Arrio había colapsado en su sangre y cayó de cabeza en la letrina abierta. El partido ortodoxo recordó triunfadamente las palabras sobre la muerte de Judas, quien cayendo de cabeza se reventó por medio y murió,
Hechos 1:18. La manera como murió Arrio fue utilizada por los ortodoxos para desconcertar a los herejes y alentar a los santos, y fue declarada una obra de Dios. Los herejes prefirieron olvidarlo, y los herejes modernos han eliminado este, al igual que otros eventos similares de los libros de historia, calificándolos como irrelevantes. Era, sin embargo, una conclusión providencial para la gran batalla intelectual y espiritual de Nicea.